Muy bien, entonces estamos listos, ¿verdad? Yo sé que usted cada vez que viene, usted viene con una expectativa. Usted quiere que Dios le hable, igual que yo. Yo también quiero que Dios me hable. Que esos cantos tan lindos, Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, se oía tan bonito. Dan ganas de cantar con ellos y qué sabroso es alabar a Dios, qué rico es glorificarle. Entonces ahorita yo estoy ocupado en Juan 5:17. Juan 5:17, si nos lo pone ahí Jonathan, le dije, Jonathan, voy a tener paciencia porque yo sé que tú apenas estás aprendiendo a poner los versículos. Así que vamos a tenerle paciencia a Jonathan. Juan 5:17. Si algún otro de los jóvenes se va ahí con él, por favor, Abraham, vete ahí con él para que tenga otro ayudante. Juan 5:17. Ahí está, pues. No, pero esa es primera de Juan. Sí, queremos San Juan 5:17. Pero está bien, ya van progresando. Así se empieza. Dice, por lo menos llegó a Juan. Ahí está, San Juan 5:17. Yo creo que ese versículo debe de llamarnos mucho la atención a nosotros. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense que esas son palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo. Y esas palabras salieron de sus labios debido a que Él había levantado a un hombre que estaba enfermo por 38 años. Entonces cuando Él lo sanó, todos estaban criticando al Señor porque era día de reposo, era un sabbat. Y ustedes saben cómo es la religión judía, que la religión judía le hace mucho énfasis a la ley y el que no cumplía la ley, pues lo apedreaban. Entonces el Señor tuvo que afrontar esta crítica allí en el estanque de Betesda, porque Él levantó a este hombre que estaba enfermo. Y entonces todos los religiosos empezaron a decir, bueno, ¿por qué tú levantas, por qué trabajas si hoy es sábado? ¿Por qué trabajas? Y miren lo que Él les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese. Entonces, estamos hablando de cosas que Dios ha hecho en la Biblia y yo he tenido que estudiar despacito y encontrar cuántas cosas hizo Dios. Entonces yo quiero ir instruyendo a todos ustedes para que ustedes sepan el trabajo que Dios hace. Porque si usted sirve a ese Dios de la Biblia que trabaja, yo siempre me he puesto a pensar que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Imagínense que, bueno, hay muchos aquí que no trabajan y comen. Pero imagínense ustedes, Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Pero lo que nos debe de impresionar es que Dios trabaja. ¿Usted cree que Dios come? ¿Usted cree que Dios come? Sí. En la Biblia dice que todas las ofrendas son su comida y el Señor Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que es comer, porque el que trabaja puede comer. Pero
más que comer, que nos impresione que Dios todo el tiempo trabaja y que Cristo todo el tiempo trabaja. Entonces, para que no se les olvide, quiero recordarles, quiero refrescarles y quiero siempre estar tocando los puntos. Ya más adelantito, así como les puse los 38 atributos para que ustedes los leyeran y los aprendieran, también les voy a poner todas las cosas que la Biblia muestra que Dios las ha trabajado, que Dios las ha hecho. Entonces quiero que nunca se les olvide que hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. Y que al Antiguo Testamento se le llama economía del Antiguo Testamento o administración del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se le llama administración del Nuevo Testamento o economía del Nuevo Testamento. Siempre que nosotros hablamos de economía, estamos hablando de una forma. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la forma en que Dios llevó a cabo las cosas, la manera en que las hizo. Cuando hablamos de la economía del Nuevo Testamento, estamos hablando de la manera en que Dios hizo las cosas en el Nuevo Testamento. Entonces, para su información, en el Antiguo Testamento, en la vieja administración, le vamos a decir así para distinguir la vieja administración y nueva administración. En la vieja administración, Dios hizo o trabajó 10 cosas. En la vieja dispensación, Dios trabajó 10 cosas. En la nueva dispensación, Dios trabajó 42 cosas. Y en el futuro, por lo menos, nos revela que va a trabajar 2 cosas, ¿ok? No se les olvide entonces, porque yo los he llevado con números para que estemos ocupados y para que aprovechemos bien el tiempo. 10, 42 y 2. Por mucho tiempo le estuve mencionando los 38 atributos hasta que los desarrollé todos y me tardé 3 meses para hablar de esos 38 atributos. Hoy tomaré mi tiempo prudencial también para estar hablando de 10, 42 y 2. 10, 42 y 2. En el Nuevo Testamento es donde más trabajó Dios. 42 cosas que Él hizo. Pero puede ser que usted me escuche hablar y se le olviden las cosas. Por eso estoy constantemente repasándolas, porque cuando usted las escucha, se le van grabando y de todas maneras, cuando lee la Biblia, le es más fácil entenderla porque esas son como claves para entender la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si me dice amén, me consuela y no me siento tan solito aquí, porque entonces siento que solo yo hablo y usted no dice ni amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Amén. Entonces, estamos en una continuación de los mensajes relacionados con el trabajo de Dios. El trabajo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando terminemos de hablar de 42 cosas, nos va a tocar hablar de 2 más que son para el futuro, que son ya para cuando terminemos el milenio. O sea que esas 42 cubren desde que Cristo vino aquí a la tierra hasta que se estableció el reino de Cristo y se acabó el reino de Cristo. El reino de Cristo son 1000 años. Recuérdense siempre. Si usted es un buen cristiano y usted pone atención a las enseñanzas bíblicas, usted sabe que estamos esperando que Cristo regrese. Y hay señales que se tienen que cumplir para que nosotros veamos a Cristo regresar a esta tierra. Y una de las señales fuertes que tenemos que ver que surge
ver que viene es que antes que Cristo regrese a la tierra, se levanta un hombre que va a gobernar el mundo entero. O sea que va a haber un anticristo, por eso no solo viene antes de Cristo, sino que está contra Cristo, pero es anticristo. Entonces, antes de que el Señor regrese en la nube, que dice la Biblia que va a regresar, nosotros tenemos que ver que va a surgir un gobierno mundial, un gobierno mundial. No sé cuánto ustedes leen o cuánto se instruyen para conocer lo que está pasando en el mundo. Y bueno, yo me mantengo estudiando y escribiendo y leyendo e investigando. Y de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita en este tiempo, es de que las naciones están en conflicto. El día domingo les estuve mencionando un poquito de que las naciones están en conflicto y que para que digamos que hay guerra hay un protocolo internacional, o sea que hay una medida para saber si estamos en guerra mundial. Eso se llama Protocolo Internacional de la Guerra. Y para que el mundo diga que estamos en guerra, tienen que haber 5 naciones peleando. Y ahora lo que les conté el domingo es que no se sabe por qué ya no le dicen la verdad a la gente. Casi todas las noticias están bañadas de mentiras y de engaños, porque ya hay 8 naciones peleando en el mundo y ni siquiera nos han dicho que hay guerra mundial. Entonces quiere decir que, por supuesto que es Dios el que está permitiendo que se manejen los asuntos de esa manera. Pero nosotros como cristianos debemos de saber en qué tiempos estamos viviendo y qué es lo que estamos esperando. Entonces ahorita, antes de que Cristo regrese, tiene que haber un gobierno mundial, que va a haber un hombre que va a dar las soluciones a todos los problemas, entre comillas, y que dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Verdad? Ese versículo todos lo saben los cristianos. Entonces, como estamos ocupados en un Dios que trabaja, vamos a avanzar un poquito más. Yo ya les di tres aspectos que nos muestran que Dios trabaja en el Antiguo Testamento. 3 aspectos que nos muestran que Dios trabaja en el Antiguo Testamento. Y vimos que el primer aspecto es la creación, ¿verdad? O sea que Dios creó y hemos sido enfáticos. A veces yo hablo como que yo fuera con otro, ¿verdad? Pero es Dios y yo, ¿verdad? Que Dios les digo siempre, hemos dicho, ¿verdad? Usted se da cuenta que hablo en plural, pero es que Dios está conmigo. Entonces hemos dicho, cuando usted me oiga hablar en plural es que estoy contando a Dios que está conmigo. Entonces, algo que llevo como carga para todos los que son discípulos de este ministerio es de que comprendan bien que cuando se habla de creación, se está hablando de la vida espiritual, de la vida en el espíritu, la vida en el espíritu. Porque si no hacemos esa distinción, si nosotros creemos que Dios creó aquí en la tierra, entonces nos vamos a desviar un poquito y nos va a costar un poco más entender la Biblia. Si ustedes hacen la diferencia de que en la vida espiritual Dios creó todo, óiganme bien, si ustedes hacen la diferencia en que en la vida espiritual Dios creó todo, van a entender mejor la Biblia. Porque la Biblia tiene ese cuidado y tiene esa peculiaridad de que la Biblia habla de creación en la vida del espíritu y hechura en la vida física. En la vida física. O sea que todo lo que usted mira en el universo y en la tierra,
todo lo que usted mira, escúcheme bien, porque esto es básico y es importantísimo, aunque parezcan clases de kinder tal vez para usted, pero todo lo que usted alcanza a ver, todo lo que usted alcanza a ver con su vista física, Dios no lo toma como creado, lo toma como hecho. Óiganme bien, como hecho. Pero todo lo que usted no alcanza a ver y que está en la esfera espiritual donde está Dios, usted no lo puede ver. Eso fue creado. ¿Me explico? Eso fue creado. Entonces, como por ejemplo, ustedes ven que la sangre de Cristo no fue presentada en un santuario terrenal, sino que dice la Biblia que fue presentada en un santuario celestial. La sangre de Cristo se presentó en el cielo, en el verdadero santuario. Entonces, le pedimos a Dios que nos ayude para que tengamos una mente sobria, no una mente con calentura, con fiebre, una mente que disvaría, sino una mente sobria. Entonces noten, pues, para eso les voy dando versículos. Miren Romanos 1:20. Romanos 1:20. Vamos a leerlo. Porque es posible que yo le haya predicado a usted todo el año y usted todavía no está totalmente ubicado. Y esa es la carga del pastor, que estén todos bien ubicados. Mire, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, que es deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Me explico? Todo lo que no se ve se entiende por medio de cosas hechas. Pero cuando usted oye la palabra creación, porque ese es el problema de nosotros, que cuando leemos Génesis, en el primer día sucedió esto, en el segundo día sucedió esto otro, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, pero ustedes saben que ahí lo único que hizo fue llamar todo lo que un día creó. Todo, solo lo llama. Por eso muchos escritores dicen, al leer los 6 días de creación, dice, llegamos a una conclusión de que más es que Dios está llamando las cosas que ya fueron en otro tiempo, que en vez de estarlas haciendo. Entonces, muy importante entender la diferencia entre creación, entre hechura y formación. Vimos entonces, pues, que el primer aspecto del trabajo de Dios es crear. Dios creó todo. Y después lo llamó para que viniera a la existencia. Aún Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces Él siempre llama las cosas que no se ven para que se vengan a la vista de nosotros. Inclusive, ustedes al leer su Biblia, dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces quiere decir que todo el lenguaje divino no es nada más de hablarlo, sino que hay que analizarlo para poder acertar en lo que nosotros hablamos. De lo contrario, tendremos un montón de gente que solo escucha y está confundida. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para explicar las cosas, entonces el que es un oyente genuino, porque hay quien viene a dormirse. ¿Aló? Hay quien viene, empieza a hablar el pastor y hasta aquí se oyen los ronquidos.
Pero si usted no es de esas personas, sino que usted viene y dice, yo quiero escuchar bien para aprender bien, segurísimo que va a aprender bien. Primer cosa que usted puede decir que Dios la trabajó es que Él creó todo. Y ese es trabajo. Crear las cosas es trabajo. Hay trabajo que es físico y hay trabajo que es mental, ¿verdad? Hay trabajo que es físico y hay trabajo que es mental. Y hay trabajo que es muchas veces mezclado, físico y mental. Porque no solamente hay que hacer las cosas físicamente, sino que hay que saber cómo se hacen. Entonces, lo primero que Dios hizo fue crear. Y no se le olvide, pues, que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado de la nada. De la nada. Es solo diciendo Él, aquí tengo en mi pensamiento la tierra, sea la tierra. Aquí tengo en mi pensamiento a la iglesia, sea la iglesia. Entonces, como ustedes están comprendiéndome hablar, yo voy repitiendo los versículos. Cuando Dios dijo sea la luz, pues no había luz, porque si Él dijo que sea la luz, no había luz, pero ya estaba la luz. Pero Él dijo sea la luz. La luz. Pero Él ya la tenía aquí, porque es su creación. Entonces, cuando ya Él se viene a la esfera física, leamos Génesis 1:26. Miren Génesis 1:26. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Mire, Dios habla como yo hablo. Entonces quiere decir que con Dios siempre hay alguien. Por lo menos está con Él su Hijo. Y está con Él su Espíritu, ¿verdad? Hagamos al hombre. Hagamos. Quiere decir que allí ya está hablando de formar un muñeco. Hagamos porque el hacer es para ver. Él ya tenía aquí creado al hombre. Y allí pues nos metemos a misterios que todavía quizá algunos de nosotros ni siquiera los dominamos, ¿verdad? Porque nos pone una historia en Génesis de Adán y Eva. Adán y Eva. Y nos dice que Adán es figura de Cristo y Eva es figura de la iglesia. Y nos pone a una Eva que peca. Una Eva que peca. Se come el fruto, ¿sí o no? Y le da a él. Adán representa a Cristo. Eva representa a la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Eva? Ahí usted descubre cuál fue el pecado de nosotros. Si usted está poniendo atención, ¿cuál fue el pecado de nosotros? ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue el pecado? Yo solo saben que hasta aquí saben que sí. Si no me hablan claro de allá para acá, yo pues por eso me ponen micrófono, les tendrían que poner micrófonos a ustedes para que yo los oiga. Pero no se preocupen, solo ahí pueden ir contestando ustedes. Fíjense que la Biblia es maravillosa, porque la Biblia les enseña, nos enseña a todos. Solamente que si alguien no pone atención, si alguien, la Biblia, Adán y Eva, y que se comieron una manzana,
No. Momento. ¿Cuál fue el pecado de ella? Pero vamos a ejercitarnos, pues, porque a mí me gusta que usted se ejercite. Yo soy maestro. Yo por naturaleza soy un maestro de matemáticas, de lenguaje, de Biblia. Por eso creo que Dios me llamó de pastor, porque yo originalmente pues soy graduado como maestro de educación media y todo. Y por eso a mí me gusta enseñar. Ejercitemos nuestra mente. La Biblia dice clarísimo que Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia. Ahí nos está mostrando lo que nos pasó a nosotros. Pero el que solo lee la historia o ve la foto, pues claro que va a entender que hay un huerto de Edén y que ahí en ese huerto de Edén hicieron al hombre y le sacaron a la mujer de la costilla y se la pusieron, y un día la mujer platicando con Don Sata la hizo que ella comiera de un fruto. Fíjese pues. Dijo, mira, un árbol. Pero por favor, pónganme atención, porque todo eso solo sirve para entender lo que está detrás de esa figura y de esa foto y de esa historia. La verdad es espiritual. Dicen amén. Yo hasta me trago con este micrófono. Entonces ahí está Eva y ella come por proposición del enemigo que agarrara de un árbol que se llama del bien y del mal. No es una manzana. La manzana yo nunca he sabido que... ¿quieres bien y mal? Así se llamaría el apple. Do you want good and evil? ¿Verdad que si yo te diera una manzanita y quieres good and evil? Pero como no es la manzana a la que se refiere la Biblia, sino a un fruto que en la vida del Espíritu, esa historia solo lo va a trasladar a usted a un ambiente espiritual para que entienda. Entonces ella le dijo al enemigo, come de ese árbol. Ustedes saben que 2 árboles nos ponen ahí en Génesis. Uno se llama árbol del bien y el mal. Y es bien complicado ese árbol porque se llama de la ciencia del bien y el mal. Y hay otro que se llama el árbol de la vida. Ese es simple. Y esto es lo que confunde a toda la gente en el mundo entero. En el mundo entero, la gente no sabe que el bien y el mal se llama árbol de la muerte. Cuando ella comió de ese árbol, ella se murió espiritualmente. No se murió físicamente, sino que se murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque aquí abajo en la foto, acostúmbrense pues, porque yo he tratado por todos los medios de disciplinarlos a ustedes a que junto conmigo estén en la esfera física, y les digo, bueno, ahora vayámonos a la esfera espiritual. Ok, regresamos a la esfera física. Aquí hay un árbol literal de bien y mal y un árbol literal de vida. Hay un hombre literal, Adán. Hay una mujer literal, Eva. Vayámonos a la vida del espíritu y miremoslo al revés. Aquí hay una Eva. Aquí hay un Adán. Aquí hay un árbol del bien y el mal. Aquí hay un árbol de vida. Todo eso es creación de Dios. Aquí es hechura. Amén. Ah, qué bonito es esto, ¿no?
Porque esto es lo que bendice a la gente. Esto es lo que le hace a usted verdaderamente a crecer espiritualmente. De lo contrario, usted va solo a cantar alabaré, 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 y no va a saber nada. Usted no va a conocer nada de Dios. Y eso le pasa a la mayoría de cristianos. ¿Cómo estás? Aleluya, hermano, alegre, candela, que no sé qué. Y no saben nada de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque no hay siervos que se ocupen en enseñar la realidad. Entonces aquí esta mujer cae comiendo del árbol del bien y el mal. Váyase al otro lado. Aquí está la mujer, aquí cayó. Allá solo es, en la hechura es solo para que usted mire. Pero aquí no puede ver con los ojos humanos, aquí tiene que ver con los ojos espirituales. Amén. Entonces aquí en la vida del espíritu, ella se come el fruto prohibido. Usted la mira a ella, mírela aquí, aquí ella es pura antes de comer del árbol malo. Ella era pura, no tenía ni un problema, porque ella mire cómo fue creada. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a repasar. Ya saben que por ese versículo todo el tiempo voy a estar pasando. Así que si a usted le aburre, arránquelo de la Biblia y quítelo si quiere. Si ya se lo sabe de memoria. Porque somos hechura suya. Hechura aquí, mire. Aquí de este lado somos hechura. Creados en Cristo Jesús. Aquí en la vida del Espíritu, todos nosotros creados en Cristo Jesús. Aquí está Cristo. Aquí está Cristo porque aquí está Adán. Adán se ve, Cristo no se ve. Aquí está Cristo en la vida del Espíritu. Y aquí está su esposa, la iglesia. Creados en Cristo Jesús. Aquí todo era bonito, porque aquí, creado en Cristo Jesús, el esposo perfecto y la esposa perfecta. Miren cómo crió Dios a usted, pues. En la vida del Espíritu usted fue creado perfecto. Cristo perfecto, el esposo, la esposa es perfecta. Por eso es que cuando yo le enseño a usted la Biblia, le digo que Cristo es corporativo. Porque Él tiene incluida a su esposa. En su creación, Cristo tiene incluida a su esposa. Nosotros fuimos creados como una pareja. Adán y Eva, Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Usted sabe que todo eso está en el Nuevo Testamento. Usted sabe que Efesios lo declara, pero categóricamente, contundentemente, usted se da cuenta que Pablo dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces, para Pablo es una pareja universal, Cristo con la iglesia. El matrimonio perfecto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues usted averigüe en la sombra y le dicen lo que pasó allá. Mire, viene aquí a la sombra y le dice usted, doña Eva, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo miro que tiene 2. ¿Cómo se llamaba? Uno del hijo del diablo. Así dice la Biblia, mi hermano. ¿Para qué le voy a arreglar? ¿Para qué le va a arreglar usted? Si usted le va a quitar la efectividad a la palabra, mejor ni se meta. Déjela como está y explíquela como está. Gracias, Señor. Eva tiene 2 clases de hijos. ¿Y quién es Eva? Vaya, hombre. Como que al fin le estamos agarrando. Cada vez más. Sí.
Eso es revelación. Sí, amén. Bendita revelación. Pero ahora tenemos que averiguar cómo tuvo ella ese hijo. Porque la Biblia clarito dice que entonces quiere decir que el pecado de nosotros es tener hijos del diablo. Y alguien va a decir, ay, esa no es culpa mía. Pero por favor, sí, por favor, concéntrese. Y no lo estoy hipnotizando así, abracadabra, patas de cabra, ¿no? Yo estoy explicándole a usted, si es que usted tiene interés en verdaderamente conocer el propósito de Dios. Porque resulta que allá, puros, empezamos puros porque nadie puede decir que en Cristo estamos contaminados. Pero ahora a usted le va a cobrar mucho sentido la palabra. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos culpables de que nos aparezcan aquí los Caínes y los Abeles. Pero gracias a Dios que toda nuestra culpa la quita Dios. Por eso es que les he enseñado yo, Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos para poder presentar la palabra de Dios en una forma clara y que sea entendible. Porque de lo contrario, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Y todos confundidos, y todos sin fruto, y todos sin conocimiento y sin ciencia. Pero con esto, esta es la ciencia de Dios. Esto es lo que conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, quiere decir que Eva nos la ponen así para que nosotros entendamos cuán grave fue nuestro pecado. Porque eso se llama fornicación. Pero como no solo hay fornicación física, sino que hay la peor fornicación, que es espiritual. Porque la fornicación espiritual es irse en pos de otros dioses. Entonces, quiere decir que la iglesia, que fue creada en Cristo Jesús, fue afectada. Y el Señor quiere que entendamos, porque fíjense, pues esto es pero bien profundo, bien delicado, y le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entenderlo, porque se viene desde Génesis con hombres de fe. Fíjese, desde Abel ya hay fe, Enoc hay fe, Noé hay fe, pero nos dicen que hasta que aparece Abraham, él se llama el padre de la fe. Y eso a mí es lo que me impresiona, porque Dios le llama a Abraham padre de la fe, pero ya tenía su papá, su abuelo y su tatarabuelo y su tataratatatabuelo, que eran de fe, y a ellos no les dice. A ellos no les dice, pero gracias a Dios por Hebreos 11, ¿verdad? Porque Hebreos 11 dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, o sea, por eso les digo, la Biblia tiene que ser estudiada, hermanos, en una manera, pero muy exhaustiva, muy peculiar, muy detallada. De lo contrario, nosotros no vamos a poder verdaderamente entender la ciencia de Dios, su sabiduría. Pero noten pues que en la iglesia, venían los hombres de fe
viene Abraham. A Abraham lo usan para que nazca un pueblo que se llama Israel. ¿Sí o no? Y luego ese pueblo de Israel le dan la ley. Y ese pueblo de Israel se corrompe. Pero se corrompe de tal manera que no reconoce a su marido. Allá lo abandonó y aquí lo sigue abandonando. Porque miren, la victoria real de un cristiano es entender que allá le falló a su marido y agarrar el rollo aquí para purificarse aquí. Sí, amén. Sí. ¿Ah? Bueno, el tiempo se me acabó. El tiempo se me acabó y vamos a dejarlo por ahí, pero seguimos el domingo. Si usted quiere, venga el domingo. Entonces estamos hablando apenas, hermano, de esas tres cosas que Dios trabaja: creación, hechura y formación. Y luego dijimos que el tercer punto es el proceso. Ya cuando Él empieza el proceso, ahí rechaza o acepta, traslada o juzga. ¿Cuántos comprendieron en esta noche? ¿Me puso atención? Si me puso atención, usted se va bien bendecido. Usted hoy en la noche duerme contento, sabiendo que hay esperanza, porque todo el plan se lo revelan para que usted conozca la misericordia de Dios y cómo nosotros, aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Amén. Sí, hay tres puntos: son creación, hechura y formación y proceso. Sí, no, proceso. Dijimos que es creación, hechura y formación es el segundo. El 3 es el proceso. El 4 ni siquiera lo empecé a tocar hoy, quería tocarlo porque el 4 es el llamamiento. El llamamiento. Vamos a entender entonces cómo es que Dios a la iglesia la llama. Nos da un llamamiento aquí en la tierra, el Señor. Pero por de pronto lo que quiero es que usted entienda que Dios trabaja y que Él creó, que Él ha hecho y formado y que nos está procesando. Pero hoy le traje un poquito de recordatorio de la caída de la iglesia. Porque la iglesia, si no entiende que cayó en la vida del Espíritu, va a creer que cayó hasta que Dios hizo a Adán y a Eva. Cuando Él hizo a Adán y Eva es para mostrarnos la verdad espiritual, la verdad del otro lado. Ellos son solo fotografía, solo son la hechura y formación para explicar la creación. ¿Cuántos lo logran? Ahora ya, yo sé que poco a poco me van entendiendo más, porque los tratos de Dios conmigo pues son bien profundos. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Ya ahora que ya me voy casi de este mundo, ¿verdad? Le digo a mi esposa: mi hija, ahora que ya casi me voy, porque ya me queda poco tiempo, le digo: ya se te pegó ese mal. Ahora es cuando debo de aprovechar más, porque con la experiencia es que se va adquiriendo más experiencia. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. ¿Cuántos oran por mí? ¿De verdad? Les encargo que oren por mí, pues. Oren por mí, para que Dios siempre me ayude y que yo pueda bendecirlos a ustedes con la palabra de Dios, porque ese es mi deseo, ese es mi anhelo, ese es mi buen placer, todo lo de Dios. Así que vamos a pedirle a Dani que nos despida en oración. Padre, te damos gracias.